el día de hoy vamos a empezar con esta serie de exposiciones que tratan sobre cómo construir un proyecto de investigación. Vamos a entender un proyecto de investigación como aquel plan que se va a desarrollar previamente a la realización de un trabajo de investigación. El objetivo de este proyecto de investigación va a ser presentar de manera metódica este conjunto de datos e informaciones en torno a un problema, para formular una hipótesis que va a estar encaminada a la resolución justamente de este problema. Ahora, un proyecto de investigación o esquema de investigación va a ser una guía que vamos a usar los científicos, estudiantes o investigadores para realizar nuestros trabajos, ¿no? Este proyecto va a ser estructurado con toda claridad y concisión. Se van a especificar las razones del estudio al iniciar y esto se va a entender como la revisión bibliográfica. Los objetivos que van a perseguir o es un proyecto de investigación, por ejemplo, y el procedimiento a seguir paso a paso, ¿no? ¿Dónde empiezo? La pregunta ¿dónde empiezo? ¿Dónde empezar un proyecto de investigación? La respuesta es, como todos me dirán, es siempre por el comienzo, ¿no? Trillada la respuesta, pero siempre va a ser por el comienzo. Entonces, ¿cuál es el vistazo general de un proyecto de investigación? En general, va a constituir un camino que va a depender de muchas variables, ¿no? Que de acuerdo para el proyecto que estemos elaborando, pero en general va a tener un comienzo que va a ser el momento en el que se pregunta uno cómo o qué problema va a solucionar con ese proyecto que va a presentar, ¿no? Entonces, para todo investigador, hacer la pregunta es el punto de partida. Ahora, esta pregunta va a tener diversas estrategias. Tiene también como un manual, ¿no? Para la elaboración de esta pregunta, para hacerlo de una mejor forma. Entonces, este va a ser el vistazo general de un proyecto. Primero se va a hacer la pregunta. Segundo, tenemos que tener en cuenta para pasar al paso tercero, es como un filtro, el principio, ¿no? ¿Cómo vas a organizar tu proyecto? Tienes que gestionar sobre todo tu tiempo, tus recursos. Ahora, pensar en lo tercero sería pensar acerca de sus preguntas, ¿no? Sobre esa pregunta que nos hemos cuestionado y que vamos a buscarle una solución, ¿no? Entonces vamos a indagar, vamos a hacer una revisión bibliográfica. Eso se va a entender, ¿no? Después de haber revisado la literatura acerca de nuestro tema, vamos a redefinir la pregunta, ¿no? Vamos a refinar más que nada la pregunta para hacerla más específica, no tan general, ¿no? Y haga una pregunta aún mejor. El paso 5 sería pensar cómo responder a la pregunta y qué enfoque se va a utilizar. Los sextos sería escoger el marco, el diseño a usarse. Lo séptimo sería que hagamos nuestro trabajo de campo y la recopilación de datos. Lo octavo sería analizar nuestros hallazgos para llegar al final a nuestra meta, que sería sacar conclusiones y posterior revisión, ¿no? Entonces, no olviden este vistazo general de un proyecto, más o menos a grandes rasgos de esto va a consistir. Entonces, eso es un proyecto de investigación, ¿no? Pero un proyecto de investigación, entonces, para presentarse de forma metódica, va a seguir un método, ¿no? Es el que vamos a conocer como el método científico. Y ahora, entonces, hablando, lo que más nos interesa a nosotros es cómo realizar una pregunta para un proyecto de investigación clínica. Entonces, vamos a decir que para realizar un proyecto de investigación clínica hace falta reflexionar acerca de los casos, por ejemplo, los casos atendidos, con qué frecuencia se van a estar presentando estos, cómo se van a realizar en su diagnóstico, cuáles son los tratamientos indicados y cuáles son los resultados de estos, obviamente. Entonces, constantemente existen motivos para realizar búsquedas bibliográficas e informarse de lo más reciente publicado acerca de nuestro tema de interés. Ahora, por medio de la lectura y el estudio se intenta conocer acerca del tema de interés, ¿no? Y se va a construir un marco teórico que en el que suele resultar nuevas preguntas, ¿no? En el punto en el que empezamos con nuestra pregunta, vamos a ver que vamos a cuestionarnos aún más preguntas ya después de haber hecho el marco teórico. Entonces, lo que se recomienda es que se haga una extensa revisión del tema para ir refinando la pregunta que se va a investigar. Una semillita sería como el tema, ¿no? Que vamos a cuidarlo, vamos a regarlo, vamos a estar siempre pendiente de él y, por ejemplo, haciendo la metáfora luz, agua, etcétera. Así.
Entonces, la pregunta es la que nos va a dar en todo el proyecto va a estar, ¿no? Es el origen prácticamente, ¿no? Ahora, muchas de ellas han sido o se han tratado de ser respondidas previamente. Esto se refiere a que justamente esos casos que vamos a ver en nuestra práctica, esos tratamientos, los posteriores resultados, han sido también de repente cuestionadas por otros investigadores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver o investigar también lo que han hecho también otros investigadores acerca de nuestro tema de interés. Entonces, eso se conoce como este concepto que denominan la medicina basada en evidencia. Ahora, siempre se debe hacer una lectura exhaustiva, ¿no? No se puede plantear una pregunta sin haberse empapado mucho del tema, ¿no? Vamos a ver lo que otros investigadores han averiguado sobre el tema y justamente lo más actual, ¿no? Lo más actualizado. Eso vendría a ser la búsqueda constante y crítica que nos va a hacer encontrar más preguntas sin resolver que van a requerir la generación de nuevo conocimiento. Ahora, el ejemplo para un proyecto de investigación que, por ejemplo, les presento, a su izquierda ven el gráfico. Esta imagen nos muestra cómo es el proceso, por ejemplo, en una investigación clínica, ¿no? Entonces, vamos a ver que en un proceso de investigación clínica, continuando, se sigue todo ese proceso, ¿no? Entonces, vamos a ver que antes de plantearse uno la hipótesis, ya se ha visto que nosotros vamos a estar en un escenario clínico, vamos a revisar mucho acerca del marco teórico, vamos a hacer una búsqueda y un análisis de la literatura justamente para recién hacernos la pregunta de investigación, ¿no? Entonces este va a ser el punto de partida. En este punto de partida en el que uno se plantea el tema que va a desarrollar, antes incluso de la hipótesis, ¿no? Luego seguirán justamente los objetivos generales y específicos estos, el diseño que vamos a tomar en cuenta, la selección de la población para hacer la experimentación y las estrategias de análisis, ya sean los métodos estadísticos y por demás. La medición de variables con exactitud y precisión, y este va a ser el siglo que se va a seguir, ¿no? En este proceso, por ejemplo, que les he puesto acá de investigación clínica. Entonces, el investigador está llamado a contestar estas preguntas justamente que van a surgir de la práctica, y al hacerlo debe basarse en un método científico secuencial y ordenado. Esa es la recomendación, ¿no? Basarnos siempre en un método, y a eso le estaríamos denominando proyecto de investigación, ¿no? Sería una especie de bosquejo que vamos a hacer antes de la investigación, ¿no? Eso prácticamente. Ahora, estas etapas van a estar entrelazadas entre sí y van a tener un orden que no debe ser alterado, ¿no? Eso es lo que se recomienda, ¿no? Ahora, de este modo, le permite al investigador obtener un conocimiento racional y sistemático que debe ser analizado lógica y rigurosamente, ¿no? Ahora, este proceso de investigación resulta muy difícil de formular y de llevar a cabo si no se cuenta con una adecuada pregunta de investigación. Entonces, vamos a ver cuán importante es formularnos la pregunta, ¿no? que vamos a desarrollar en nuestra investigación. Entonces, esta pregunta, nos llama la atención. ¿Cómo elaborar esta pregunta? Eso sería nuestra parte más importante ahorita, y de lo que me voy a basar toda esta primera parte de la introducción. El investigador debe intentar convertir su interrogante clínica en una pregunta estructurada que será su hoja de ruta durante el diseño e implementación del estudio. Ahora, más aún, la hipótesis derivada de una pregunta y los objetivos consecuentes deben alinearse con esta idea de investigar, ¿no? Entonces, todo lo que vayamos investigando en nuestro marco teórico debe estar orientado, ¿no? Ahora, entonces, ya entrando a lo que es la pregunta de investigación, lo que nos ha reunido el día de hoy, ¿cómo hacernos la pregunta de investigación? Es la interrogante, ¿no? Nos llama la atención cómo plantearnos la pregunta de investigación. Entonces, vamos a ver que existen un conjunto de recomendaciones que se le hacen al investigador para que haga una buena pregunta de investigación que lo dirijan en todo el proyecto, ¿no? Entonces, vamos a ver que se va a plantear la pregunta al reconocer un vacío de conocimiento en un área de interés, ¿no? Mientras nosotros hacemos la revisión de un tema, vemos que en algo queremos que es de nuestro interés, existe escasa información. Entonces, esa es una oportunidad para nosotros plantearnos una pregunta, ¿no? Entonces, eso es una recomendación. Ahora, esta duda permite identificar los primeros términos de búsqueda para una revisión de literatura donde se extrae lo escrito sobre el tema. Entonces, lo que continúa esto es si nuestro medio más accesible, en la antigüedad dicen que
usaban los libros, ¿no? Pero ahora con el acceso a Internet, entonces vamos a ir prácticamente de frente al Internet, casi un poco recurrimos a los libros, ¿no? Porque esto también nos va a brindar información más actualizada, básicamente por eso, ¿no? Ahora, el 4 sería mientras nos realizamos esta pregunta de investigación, se debe analizar la pregunta, ¿no? Vamos a ir analizando nuestra pregunta, vamos a ir modelándola a nuestro interés, haciéndola más específica, ¿no? No tan general, más específica. Revisando si el respondedor del que estamos revisando la literatura aporta algo nuevo al conocimiento ya reportado, ¿no? Eso básicamente. Entonces, eso sería nuestro plus de nosotros, ¿no? Revisar y si el respondedor aporta algo nuevo, entonces ir descartando esas partes para ir investigando las partes que aún no están o que tienen potencial de investigación. Eso también podría ser, ¿no? O bien o tomamos el punto de vista de un investigador y continuamos la investigación y vamos más aún a fondo, ¿no? Entonces, para comprobar si la investigación que ese investigador ha hecho, entonces está correcta.